Y el tema que quiero tocar esta noche se llama el potencial de la fe. Y mire, cuando Dios trata con nosotros, lo hace de acuerdo a su potencial, no de acuerdo al nuestro. Porque Dios no trata con nosotros de acuerdo a nuestras circunstancias, de acuerdo a nuestros problemas. Porque recuerde que Dios es un Dios de fe. Y Él llama las cosas que no son como que si fueran. Y yo mencioné la palabra potencial de la fe, pero ¿qué es potencial? ¿Cuál es el significado de esta palabra? Según el diccionario, la palabra potencial es algo que no es, que no se manifiesta o que no existe, pero tiene la posibilidad de ser, de manifestarse o de existir en un futuro. O sea que es un poder no descubierto, un talento no manifestado o una potencia que todavía no fluye. Cuando ahorita que nos acercamos al Día de las Madres, vemos a una muchacha soltera, decimos, ella es una madre en potencia, todavía no es, pero potencialmente ella tiene la posibilidad de ser madre. Entonces por eso nos referimos acerca del potencial de la fe. En el libro de Romanos 12:3, el apóstol Pablo dice que por la gracia que me es dada, dice que a cada cual entre vosotros, dice que no tenga más alto concepto de sí del que debe tener, sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Bien, quiero decir con esto, antes de tomar la lectura en Números 13, que cada uno Dios nos dio una medida de fe. Cada uno cuando le recibimos, recuerde que en Efesios dice que por gracia somos salvos por la fe. O sea que cada vez cuando nosotros recibimos a Cristo, Dios pone una medida de fe, deposita dentro de nosotros una medida de fe. Y la medida de fe es diferente para cada quien. Dios la reparte a nosotros, dice que es dada. También hablamos el domingo que nosotros como hijos de Dios no tenemos que rogar, como hijos de Dios tenemos que recibir. No tenemos que rogar a nuestro papá. Yo le decía, yo como hijo, yo nunca le rogué que me dieran comida, nunca rogué que me vistieran, nunca rogué que me educaran. Yo solamente recibí lo que mis padres habían preparado para mí. Como hijos nosotros no tenemos que rogar, solamente recibir. Yo le animo que esta noche usted diga, Señor, yo recibo de ti. Tomamos lectura en Números 13 y habla acerca de la misión de los 12 espías. Recuerde que este era el pueblo de Dios, la familia que Dios había preparado para sí, pero ellos estaban al borde, en la frontera de entrar a la tierra prometida. Recuerde que Dios les había dicho que era una tierra ancha, que fluía leche y miel. Y Dios manda, el pueblo ahí en la frontera, Dios habla a Moisés, y es la lectura que tomamos esta noche en su palabra. Números 13, vamos a leer del 1 en adelante. Primero vamos a leer del verso 1 al 3. Dice, y Jehová habló a Moisés diciendo, envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Y Moisés los envió desde el desierto de Parán, conforme a la palabra de Jehová, y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Me detengo ahí, seguimos siempre, no pierda la lectura en Números 13. Dios le está hablando a Moisés, y Dios le dice, la tierra la cual yo te doy. Por eso digo, Dios nos da, nosotros solamente tenemos que recibir. Lo que Dios está diciendo es que lo que yo le estoy hablando, lo que yo le estoy dando ya es suyo, ya está hecho. Yo se las doy, dijo. No dijo, ustedes se la tienen que ganar. No dijo, ustedes tienen que hacer, solamente dijo, yo se las doy. Y yo interpreto que Dios le está diciendo, yo decidí, yo quiero que vayan por esa tierra porque yo ya se las di. Esa tierra ya es de ustedes. Y por eso le decía que la tierra se les fue dada. Y por eso repito, no tenemos que rogar porque Dios ya nos ha dado cosas, solamente tenemos que recibir. Y en la vida cristiana nosotros tenemos que aprender a vivir conforme a la palabra de Dios, a caminar conforme a las cosas que Dios ha dicho acerca de nosotros. Por ejemplo, usted y yo somos lo que la palabra de Dios dice que somos. Yo tengo lo que la palabra de Dios dice que tengo, o lo que Dios dice que tengo. Y ellos se les había sido otorgada esta tierra.
esta tierra. Entonces eso se llama vivir conforme a la palabra, cuando nosotros creemos o decimos o pensamos lo que Dios piensa de nosotros. Y dice que la tierra era para los hijos de Israel. Para los hijos de Israel. Mire qué importante esto. Y dice también que enviaron a cada uno príncipe entre ellos. Eran príncipes de Israel los que fueron enviados a explorar la tierra. No eran cualquier cosa, eran príncipes. Y dicen que eran enviados. Me centro en la palabra príncipe porque ellos no eran alguien que iba pasando y que Moisés los agarró y que le dijo, andate. No, eran príncipes, eran escogidos, eran hombres que había un designio sobre ellos y a ellos se les asignó esta misión. Seguimos leyendo en el verso 17, dice, los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndole, subid de aquí al Neguev y subid al monte y observar la tierra como es y el pueblo que la habita, si es fuerte o es débil, si es poco o numeroso, cómo es la tierra habitada, si es buena o mala, y cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas, cómo es el terreno, si es fértil o estéril, y si hay en él árboles o no, y esforzaos y tomad del fruto del país. Y era el tiempo de las primeras uvas. Era el tiempo de las primeras uvas. Saltamos hasta el verso 25. Y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días, y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra, y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita en esta tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas, y también vimos ahí los hijos de Anac, y Amalec habita en el Nebec, y el Eteo y el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Verso 32. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son de grande estatura. Y vimos también ahí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos. Hasta ahí vamos a dar la lectura en el capítulo 13. Lo que quiero dejar de ver en esta porción que hemos leído, que ellos se miraron a sí mismos y ellos miraron los gigantes y ellos vieron que eran más grandes de ellos, pero muchas veces como cristianos nosotros recibimos palabra de Dios y nosotros decimos, ¿cómo lo vamos a lograr? No podemos. No tengo la capacidad, ya sea la capacidad económica, no tengo el talento, no tengo la habilidad. O muchas veces es como que si fuera una ropa, si fuera una chumpa o un saco, las palabras que siempre Dios nos dice, porque Dios siempre nos impulsa más, nunca nos van a quedar. Y a veces tratamos de ajustar la palabra de Dios a cómo nosotros, como que para que nos quede ceñida, pero generalmente siempre la palabra de Dios nos va a quedar grande. Entonces, a veces nosotros queremos ajustar la palabra de Dios a nuestra capacidad, y Dios nunca nos va a mandar algo ajustado o que nos quede justo, sino que siempre va a ser más grande. La idea, ¿por qué esto? La idea es que Dios siempre nos va a llevar de gloria a más gloria, nos va a llevar de bendición a más bendición, y el desafío es siempre poder alcanzar esas cosas. El desafío de Dios siempre es poder alcanzar lo inalcanzable. El desafío de Dios es siempre poder llenarlo todo. Y cada vez que Dios nos da una palabra, la palabra no nos queda. Nunca nos va a quedar la palabra de Dios. Nunca, siempre va a ser un desafío, y por eso Dios siempre nos desafía. En todo sentido. Por ejemplo, usted puede Dios le habla a través de un sueño, una visión. Póngale que sea un muchacho que está estudiando y tal vez sus papás no tienen recursos para enviarlo a estudiar a la universidad. No le queda. El sueño que Dios le dio no le queda. Pero el desafío es que Dios siempre nos va a impulsar a movernos y avanzar y a crecer y a alcanzar cosas en la vida que es imposible para nosotros. Y por eso cantamos Dios del imposible y cosas así.
porque ese es lo que Dios hace en nuestra vida, lo que la palabra de Dios hace en nuestra vida, alcanzar cosas. Y nosotros sabemos que hay cosas que no las podemos alcanzar, porque vamos a ver, y a veces las queremos ajustar a nuestra talla, a nuestra medida, porque el yo quiere sentirse de que el yo pueda alcanzarlas. Pero la fe no es algo en lo cual nosotros no podamos sentir seguros de que yo quiero alcanzarla, porque para alcanzar lo que Dios dice necesito fe. Si yo puedo alcanzar este banco, yo no necesito fe, pero si estuviera más alto, yo necesitaría algo más que mi capacidad. No sé si me doy a entender cuando hablo de alcanzar cosas que yo puedo. Yo para alcanzar esto no necesito fe. Si alguien me dice, présteme 100 lempiras, con gusto, pero si me dice, présteme 10,000, no está mi capacidad ahorita. No está mi capacidad, entonces yo necesito algo más. Entonces, para alcanzar algunas cosas, vamos a ver, para alcanzar ciertas cosas necesito fe. Necesito fe cuando yo no lo puedo alcanzar. Ok. Y mire, y estos varones, estos príncipes, vieron y hablaron. Y no, pero la cosa es que no vieron desde la posición correcta. El principio es que ellos vieron. El principio de Dios es ver por la fe y luego hablar lo que Dios nos ha hecho ver. El problema es que ellos vieron y hablaron desde su estatura. Y por eso hablé al principio de que Dios nos da una medida de fe. Y luego ellos hablaron desde la fe, desde la medida, desde la cantidad de fe que ellos tenían. Y lamentablemente por su baja estatura en fe o por su poca medida de fe, ellos bajaron al pueblo, porque ellos fueron a dar reporte y dijeron, sí es cierto, la tierra es buena, pero allá hay gigantes. Y dice, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas ante ellos. Entonces, aquellos bajaron al pueblo a su medida de fe. Entonces todos estos eran príncipes, todos estos tenían autoridad, pero no lo sabían. Y mire qué difícil vivir en la vida no sabiendo quiénes somos. Por eso lo primero que Dios implanta en nuestra vida cuando venimos a Cristo es identidad. Es identidad. Pero el tamaño que ellos portaban hizo que todos se convirtieran en enanos. Muchas veces nosotros como padres, nuestros hijos van a ser el reflejo de la medida o la estatura de fe que nosotros como padres tengamos. Y muchas veces cometemos el error de hacernos ilusiones y decimos, mi hijo va a amar a Dios 7 veces más de lo que yo lo amo. La pregunta es, como padres, ¿estamos amando a Dios? A veces decimos, mis hijos van a servir a Dios toda la vida. Pregunta, como padres, ¿estamos sirviendo a Dios? Mis hijos van a enfrentar las pruebas y van a vencer. Pregunta, ¿nosotros estamos venciendo pruebas? Entonces es una ilusión que nosotros confesemos, hagamos estas confesiones, y está bien confesar, pero confesamos cuando nosotros también lo hacemos. Dice que le decía que ellos bajaron al pueblo, ellos convirtieron al pueblo a la estatura que ellos tenían. Igual nosotros como padres a veces hacemos confesiones, pero nosotros no obramos conforme a esa confesión. Entonces la medida de fe que usted y yo tengamos determinará la altura de las cosas que nosotros podamos alcanzar. La fe de ellos, o la medida, el tamaño, la estatura de fe que tenía era poca y al final no alcanzaron nada. Ellos regresaron y hablaron desde la estatura que tenían e hicieron, oiga, que 5 millones de gente liberados por Dios se hicieran enanos delante de Dios. Y mire, ellos que se hicieron enanos no heredaron la tierra. Ninguno sobrevivió, todos murieron, pero solo 2, y hablo de 2 gigantes que entraron, que eran Josué y Caleb. Y por eso digo que cuando Dios trata con nuestra vida, Él trata de acuerdo a nuestro potencial. Dios siempre habla al ADN que Él ha puesto dentro de nosotros. Recuerde que somos creados a imagen de Dios y a semejanza de Dios.
En Eclesiastés dice que Él puso eternidad en nosotros. Y recuerde que cuando nosotros aceptamos a Jesucristo, nosotros recibimos el Espíritu Santo. Y el Espíritu de Dios habla al Espíritu dentro de nuestro. Entonces Dios pone capacidades y pone cosas dentro de nosotros. Entonces, cuando Dios nos habla o cuando Dios nos habla a través de un sueño, nos pone una visión, nos pone un deseo en nuestro corazón, no es Dios hablándonos a nosotros, es Dios hablándonos al pedazo de Él, si me entiende, espero que me entienda, al pedazo que Él ya plantó dentro de nosotros. Él es Dios hablándose a sí mismo dentro de nosotros, al pedazo suyo adentro de nosotros. En el verso 1 dice, Moisés habló diciendo, envía a tu hombres que reconozcan la tierra. Y la idea de Dios mandarlos a reconocer la tierra era para que ellos vinieran y dijeran, hey muchachos, hey congregación, hey pueblo de Israel, hey hijos de Israel, lo que Dios nos da es bueno, lo que Dios nos ha dado es maravilloso. La idea de enviarlos era que vinieran tan emocionados por lo que Dios había permitido ver, grandes uvas, grandes casas, grandes carros, grandes templos, todo era grande. La idea era que ellos volvieran contándoles a los otros para que ellos pudieran ser engrandecidos. Y esto es dar testimonio. Cuando usted, yo por eso siempre le animo cada vez que Dios haga algo en su vida, usted dé testimonio de lo que Dios hace. Porque cuando nosotros damos testimonio de lo que Dios hace, primeramente Dios es glorificado, segundo, la fe de otro hermano es alimentada. Y tercero es que Dios lo vuelve a hacer. Cada vez que damos testimonio, contamos de las cosas grandes que Dios hace, Dios siempre lo vuelve a hacer. Entonces la idea es que ellos vinieran con estas actitudes, pero hicieron todo lo contrario. En el verso 2 le decía, envía hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. Y la razón por la que Dios se las estaba dando a los hijos de Israel es porque ellos tenían el potencial, ellos tenían la capacidad para poseerla, si no, no se las hubiera dado. Y Dios jamás, nunca nos va a poner delante de algo que nosotros no podamos poseer. Y ellos estuvieron ahí en la frontera, entraron, exploraron, dice que 40 días tardaron en reconocerla, pero no la pudieron reconocer. Dentro de ellos había potencial, por eso Dios les asignó esa tarea. Había el potencial de Dios, pero ellos no actuaron conforme al potencial que Dios había puesto en ellos. Todas las cosas que nosotros enfrentamos podemos poseerlas o podemos alcanzarlos, pero ellos comenzaron a decir, ellos comenzaron a hablar que habían gigantes, que habían muros fortificados, pero mire, Dios no les estaba pidiendo información de las cosas. Dios no les pidió que les fueran a contar de las cosas que pasaban, si habían gigantes o no, si de las murallas, no les preguntó. Y muchas veces nosotros venimos ante Dios a informarle de todo lo que, de las cosas adversas que tenemos. Por ejemplo, le decimos, Señor, es que mire qué tal cosa. Padre, es que mire la injusticia que me han hecho. Padre, es que el médico dijo tal cosa. Y Dios no necesita la información que nosotros, o el desafío que nosotros tenemos, porque Dios ya lo sabe. Dios lo que quiere es que nosotros actuemos en fe, que vengamos a Él con fe. Porque mire, el lenguaje de Dios no es inglés, no es español, no es hebreo, no es arameo, no es griego. El lenguaje de Dios es fe. Si usted quiere alcanzar a Dios, usted tiene que hablar con fe. Alguien puede estar orando 1 hora, pero si no tiene fe es como que no esté haciendo nada. Por eso es importante, por eso dice Hebreos 11:6 que sin fe es imposible agradar a Dios, porque todo aquel que se acerca a Dios es galardonador, o sea, es recompensado por Dios al buscarlo con fe. Entonces, y a veces nos pasamos horas informándole a Dios de las cosas que nos pasan, pero Dios ya lo sabe. Y yo interpreto que Dios les está diciendo, no me digas que hay gigantes porque yo ya lo sé. Porque si no los hubiera puesto ahí, si yo no supiera que ustedes podían vencerlos. Lo que ustedes necesitan, o con lo que nosotros como hijos de Dios necesitamos, es fe. Lo que nosotros necesitamos para enfrentar los desafíos que Dios nos pone es que nos paremos en lo que vemos y hablemos de eso. Dios ya había visto los gigantes y Dios espera que nosotros nos paremos sobre lo que miramos y que hablemos lo que Él habla. Es importante hablar lo que Dios habla. Pongo el ejemplo de una madre podrá estar diciendo, Señor,
tengo problema con mi hijo está en drogas. Señor, tú sabes, tú ya lo sabes, pero tú me das la seguridad de que sé que por tu palabra, que aunque él ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás con él. Y la madre empieza a orar y yo libero la palabra de fe sobre mi hijo, que él es como una saeta en manos del valiente, y usted empieza a orar en fe, a hablar en fe. Es diferente que le empezamos a decir, Señor, pero es que el médico, pero es que no tengo dinero, pero es que los gigantes, pero es diferente. Pero cuando nosotros hablamos la palabra de Dios, mi hijo está en droga, Señor, yo confío en tu palabra dice que cuando andemos en blanco es totalmente diferente. Entonces tenemos que hablar lo que Dios habla, pero para eso tenemos que aprender y saber lo que Dios habla, es dedicarle tiempo a esto. No podemos hablar de algo lo cual no conocemos. Entonces, nuestra información no le ayuda, no nos ayuda, pero sí nuestra declaración de fe. Nuestra declaración de fe. Y recuerde lo que le dijo el Señor Jesús al apóstol Pedro. Dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Es Dios diciendo, todo lo que ates aquí en la tierra yo tengo que atarlo en los cielos, y todo lo que desates en la tierra yo tengo que desatarlo en el cielo. Pedro, yo te he dado las llaves de la vida y la muerte. Sobre todo lo que tú amarres yo tengo que amarrarlo, y sobre todo lo que tú desates yo tengo que desatarlo. Pero para que estas cosas pasen, tenemos que hablar como Dios habla. Tenemos que hablar palabra de Dios, tenemos que conocerla. No podemos hablar algo de lo cual desconocemos. Y aquí con este texto, con esta frase o estas palabras vertidas sobre Pedro, Dios nos está diciendo, tú tienes que atar, tú tienes que amarrar. Mire, lo podré saber yo, una madre puede amarrar a su hijo. Espiritualmente lo puede amarrar. La fe de una madre puede atar a su hijo a través de la fe. Sobre Timoteo, Pablo hablaba y le decía en 2 Timoteo 1:5, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, yo estoy seguro que ti también. Es necesario que nosotros hablemos como Dios habla, porque Él necesita ver la fe nuestra, Él necesita oír nuestra declaración. El poder de la vida y la muerte está en nosotros. Nosotros determinamos si vivimos o morimos, si actuamos bien o actuamos mal. Pero si somos enanos, como resultaron estos hijos de Israel, estos príncipes, mirando como enanos, hablando como enanos, caminando como enanos, y todo a su alrededor bajó a la estatura de ellos. Nosotros como iglesia, yo estamos comprometidos para hacer de cada uno de ustedes, de cada hermano, de cada joven, de cada niño, gigantes en la fe. Tenemos que renunciar al enanismo espiritual, al enanismo en la fe. ¿Y por qué está predicando fe? ¿Por qué en el ayuno de fe? ¿Por qué el domingo? ¿Y por qué hoy otra vez fe? Porque estamos comprometidos de hacer crecer su medida de fe. Estamos comprometidos en levantar cada vez la vara sobre nosotros, el estándar. Queremos dejar una generación. Yo quiero que mi generación sea una generación altamente poderosa en la palabra de Dios, en fe, que podamos procrear, engendrar hombres y mujeres de fe. Pero mire que estos príncipes hicieron todo lo contrario, porque la medida de fe que ellos portaban determinó hasta dónde ellos conquistaron. ¿Y qué conquistaron ellos? Nada. La medida de ellos determinó lo que ellos vieron. Ellos no vieron lo que Dios quería que vieran. Ellos no se vieron conquistando. Dios los miraba conquistando, pero ellos no se vieron así. La medida de fe de ellos determinó lo que escucharon. Ellos no escucharon lo que Dios dijo. ¿Qué Dios quería decirles al enviarlos? Van a conquistar esa tierra. La medida de fe que ellos tenían determinó lo que ellos hablaron. Ellos no hablaron lo que Dios habló. Somos conquistadores. O sea, Dios los metía a esa tierra para que ellos pudieran conquistar. Y dice que ellos eran langostas y se miraban como langostas. Por eso le decía al inicio que cuando Dios trata con usted y conmigo, lo hace de acuerdo a nuestro potencial.
Dios no trata de acuerdo a nuestras circunstancias, nuestros problemas, nuestras enfermedades, nuestras carencias. Dios lo hace conforme al potencial que Él ha puesto en nosotros. Por eso decimos siempre que el problema, vamos a ver, los problemas nuestros para Dios no son problemas. El problema que Dios tiene es con nosotros, que no podemos creer lo que Él puede hacer a favor nuestro. ¿Y qué puede hacer Dios? Dios lo puede hacer todo, para Dios no hay imposibles. El problema de Dios es lo que nosotros podamos creer. Es lo que nosotros podamos creer. Y este es el desafío para todos esta noche, que podamos actuar de acuerdo al potencial que Dios ha puesto en nosotros. Y yo, una noche como hoy, yo deseo, es mi deseo, es el anhelo mío, que cada uno de nosotros podamos declarar palabra de fe, de que sea liberada una palabra de fe cada vez que nos levantamos y cada vez que este altar sea compartido palabra de Dios, pueda ser liberada una palabra de fe, y para que nuestro espíritu se pueda aferrar a eso y para ser hombres y mujeres poderosos en Dios, para que usted pueda llevar y cargar lo que enfrente en la vida con victoria. Usted y yo estamos ungidos para vencer lo que sea y lo que venga, para que se diga de usted y de mí que pasaremos a nuestras próximas generaciones la fe, que aún después de nosotros muertos, nuestros nietos, nuestros bisnietos, nuestros tataranietos seguirán bajo esa cobertura de fe que nosotros hoy estamos estableciendo. Y es importante, por eso puse el ejemplo de Loida y Eunice. Primero fue Loida, que le pasó la fe a Eunice, Eunice se la pasó a Timoteo, pero todo comenzó con Loida. Y probablemente usted diga, no, en mi familia nadie ha conocido al Señor. Tal vez usted es la primera persona que conoce al Señor, usted es la primera persona consagrada a Dios, y usted es la cual Dios usó para iniciar en usted, para que iniciara esa cobertura sobre todos los suyos. Y yo a veces pienso que nosotros no miramos como Dios nos ve. Dios es un Dios de generaciones. Dios no solamente nos ve a nosotros, Dios ve a nuestros hijos, Dios ve nuestros nietos, nuestros bisnietos, nuestros tataranietos, todas nuestras generaciones. Muchas veces a mí me gusta ver a los jóvenes, porque ellos no se dan cuenta que dentro de ellos hay hijos, que dentro de ellos hay nietos, que dentro de ellos hay bisnietos. Y si nosotros pudiéramos actuar sabiendo que hay más que nosotros mismos, que Dios nos ha diseñado, que Dios nos ha creado con un potencial tan grande que no lo miramos. Y por eso es necesario que nosotros, ahora que estamos recibiendo palabra de Dios, ahora que Dios le está hablando a través de este púlpito, usted pueda ser el precursor de esa cobertura de fe sobre todos los que vienen después de usted. Los que vienen después de usted. Usted puede ser el primer pastor en su familia. Y cuando habla el pastor, no precisamente desde un altar, pero usted como madre, usted como padre, usted en su casa, usted en su generación puede ser el primer pastor, puede ser el primer hombre de Dios, puede ser el primer profeta desatando palabra de Dios, declarando, confesando palabra de Dios sobre todos los suyos. Y es importante que a través de eso, a través de la fe que nosotros, o esa cobertura de fe, que nosotros podamos empezar a orar por los enfermos. Que cada vez que nosotros desatemos una palabra de sanidad, los enfermos puedan ser sanos, que los cautivos puedan ser libres. Yo quiero decirle que oramos para que Dios fortalezca sus brazos, para que usted pueda cargar sus hijos, para que usted los pueda llevar, para que usted pueda proteger los que ama, para que lo que usted marque, nadie se pueda meter en él. El terreno, la tierra que Dios le ha dado, la cual ha demarcado para usted y los suyos, nadie se pueda meter, para que nadie cruce lo que Dios ha delimitado para usted. Yo declaro que esta casa es una casa de hombres y mujeres de fe. Yo declaro que la fe de nosotros nos va a llevar más lejos aún que nuestros mejores sueños. Dice la palabra de Dios que cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, ni han subido al corazón del hombre, son las cosas que Dios tiene preparado para todos aquellos que le aman. Y si nosotros caminamos conforme a la palabra de Dios, vamos a alcanzar grandes cosas. Yo hablo bastante de nuestros hijos, de nuestros nietos. Yo apenas acabo de tener mi primera hija, pero yo sé que en ella hay hijos. Yo sé que voy a ser abuelo un día. Y yo espero ver mis bisnietos, mis tataranietos.
Y aunque no los vea, yo quiero dejarles marcado el camino sobre el cual ellos puedan pasar. Y es importante que podamos caminar como gigantes y no como enanos. Y por eso yo oro a Dios para que todos podamos ser unos gigantes en la fe. Que nosotros podamos abrir camino donde no hay camino, que podamos pasar aquellos límites de los cuales nos han sido establecidos. Yo declaro puertas abiertas sobre cada uno de nosotros y es necesario que todos nosotros la recibamos.